Amigos, continuamos con ustedes y con nuestros invitados. Quiero ahora compartir y ustedes ambos están invitados a hacer todas las preguntas que deseen. Y ustedes mutuamente también. Aquí no hay agenda ninguna. Este es el mejor sitio del mundo. Quiero hacerle una serie de preguntas. Le manifesté anteriormente que las hago con muchísimo respeto. Es mi estilo, hacerlas con respeto, pero hacerlas. Le pregunté aquí a Jesús Manuel, antes de irnos a la pausa, que si no era una posición difícil en la actualidad, usted trabaja en la Fortaleza, ayudante del señor gobernador. Obviamente, de ahí sale toda la política pública, aparte de lo que haga la legislatura, todo lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico y va a suceder por los próximos meses hasta que venga el cambio de gobierno al gobierno que sea. Yo me pregunto, esta pregunta yo me la hago, pero yo escucho mucha gente que la hace en la calle. ¿Cómo Jesús Manuel puede compaginar ser candidato en este momento para representante por acumulación, ir a caminata y encontrarte con personas? Y te pregunto si te ha pasado, pero yo me imagino que sí, que te dicen, ven acá, tú vienes a buscar mi voto y tú has estado ahí y a mí me han puesto 90 impuestos y este gobernador hizo esto, este gobernador hizo lo otro y tú estás ahí y tú vienes a pedirme el voto si tú eres lo mismo que él. ¿Cómo yo voy a votar por ti? ¿Qué tú le contestas? Mira, me ha pasado que visito en cualquier municipio, cualquier lugar y las personas hacen preguntas y hacen reclamos. Y yo lo primero es escucharlo. Yo creo que a veces el político, el funcionario público tiene que aprender que nosotros hablamos mucho, pero tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Estamos de acuerdo. Así que yo lo primero que hago es que los escucho. Escucho a la persona, escucho el planteamiento que me hace y luego pues le contesto, le doy información que quizás la persona no tenía cuando me hizo el planteamiento. Trato de explicarle la razón de por qué se tomó una decisión en vez de la otra. No siempre están de acuerdo y al final quizás cuando terminemos la conversación probablemente continuamos en desacuerdo. Pero sí te puedo decir que casi en el 100% de las veces, primero termina una conversación muy sosegada. Claro. Y la persona agradece que se haya escuchado el planteamiento y que se le haya dado información quizás que la persona no tenía. A veces es al revés, a veces es que me dan un dato que yo no lo había pensado o que no lo había visto, ¿verdad? Y lo llevo, y a veces lo llevo más adelante cuando llego a la oficina el otro día. Así que es un asunto de que uno sepa cuál es su rol y yo creo que el país también ha conocido cuál es mi rol. Yo pues, como portavoz del gobierno tengo una función. Yo no soy quien establece la política pública. Yo soy el comunicador, ¿verdad? Y eso pues la gente lo ha entendido bien y yo he tratado de mantener mis funciones dentro de lo que me toca. En el caso de la candidatura, yo jamás he utilizado un foro que me da mi posición como secretario de Asuntos Públicos para discutir ningún tema político. Yo he estado en entrevistas donde me han hecho después que me preguntan los temas que me van a preguntar, me incluyen una pregunta de la candidatura y yo tengo que parar la entrevista ahí y decirle, mira, no estoy aquí en esa función, con mucho gusto, el día que yo venga como candidato, tú me preguntas y yo te contesto. Pero ahora, pues, yo soy en esta entrevista el secretario de Asuntos Públicos y no me voy a meter en eso. Y lo he hecho al aire muchas veces. Así que yo he tratado de mantener esa disciplina para que el país, pues, cuando me vea mi función de secretario, entienda cuál es mi función, ¿verdad? Y cuando me vea como candidato, pues yo pueda un poco más ser más, ¿verdad?, libre en cuanto a lo que voy a decidir, en cuanto a mis planteamientos. Parte de lo que he hecho es que cuando he tenido que hablar de política, pues he tomado mis periodos de vacaciones, lo hice en la primaria. Sí. Para yo poder hacer entrevistas, salir a visitar y ya un poco más en lo que es la función de candidato y no de secretario. Así que yo he tratado de dividir esa función bastante y la clave, por lo menos que a mí me ha funcionado, es escuchar el planteamiento y tratar de explicarle a las personas por qué se tomó esa decisión. A veces la persona no conoce los detalles que yo le puedo dar o una data específica que no había o le llegó a la persona con esta vorágine en los medios donde hay dimes y diretes, pues quizás no llegó claro el planteamiento. Así que eso es lo que he tratado de hacer, Jorge, y hasta el momento pues me ha funcionado. Yo te hago la pregunta porque tanto la licenciada Sonia Rosario como yo hemos sido parte de gabinete claro. Aquí de distintos gobiernos en nuestro país. Y yo me atrevo a preguntarle a la licenciada, y yo la puedo contestar la misma que te voy a hacer a ti. ¿Usted siempre en su posición estuvo 100% de acuerdo con lo que decía el señor gobernador? Absolutamente no. Por el contrario, la instrucción que yo tenía del gobernador era que si yo tenía una posición distinta, que se lo dejara saber, pero que le dejara saber las razones por las cuales era distinta para tratar de convencerlo. A veces lo convencía, a veces no. Pero sí había esa apertura de que pudiéramos diferir, siempre con mucho respeto, que es lo que hace la diferencia, y yo creo que él se mantuvo satisfecho con mis funciones, ¿verdad?
Yo he estado en 2 administraciones distintas del Partido Nuevo Progresista, con Carlos Romero Barceló, con el doctor Pedro Rosselló, y estuve unos meses con Sila, María Calderón, y tengo que decir que no siempre estuve de acuerdo con todo, pero sí reinó eso, la comunicación, la apertura a uno ir y pedir un turno, con todo respeto al señor gobernador, y decirle, mire, está sucediendo esto que involucre el área donde yo trabajo, y tengo la siguiente preocupación, y manifestársela, llegar a un diálogo muy productivo, recordando siempre para el beneficio del pueblo, muy productivo, y hemos llegado a acuerdos donde salimos de acuerdo. Y es beneficioso en este caso para el gobernador, porque él no necesita personas al lado de él que le están diciendo que sí todo el tiempo. O sea, y los llamados yes man. Los cheerleaders. Los cheerleaders, exacto. Los cheerleaders están en la cancha, donde deben estar. Destruyen administraciones los cheerleaders. Sí, y uno lo ve, y uno ve el funcionario que quizás de frente le dice sí, el gobernador sale y dice, yo no estoy de acuerdo necesariamente, chico, pues díselo a él, como no digas a mí. Así que yo creo que habla bien del funcionario que le habla con claridad a su jefe, en este caso el gobernador, y es el trabajo que nos toca a todos nosotros como parte de un staff. O sea, que tú te has encontrado en esa misma posición que muchas nosotros veces, decimos aquí. Muchas veces, y he ganado algunas y he perdido otras. No, claro, siempre tenemos que ir con 2 sacos. Así. Hay que ir con 2 sacos a todo en la vida. Y eso me imagino que te ha sucedido también en tus caminatas con el pueblo, con el público que se te acerca. Mira, tengo una historia un poquito graciosa. Una de las caminatas al principio en las primarias, en Morovi. Estábamos llegando hasta esta residencia, una residencia de 2 pisos. Cuando estamos a varios pies de la residencia, yo veo a la señora que nos está esperando y tiene una correa en la mano, así. Y yo le digo al compañero que está al lado mío, yo creo que aquí esto va a estar complicado. Pues subimos y efectivamente la señora estaba a punto de retirarse y estaba molesta por el tema de retiro. Y nos dijo allí todo lo que pensaba de la terminación de retiro. Y nosotros la escuchamos. Los 5 o 6 minutos que estuvo diciéndonos lo que pensaba, le dimos nuestra contestación y pues terminamos incluso, ¿verdad?, en una dinámica simpática, pero fueron 5 o 6 minutos larguísimos, déjeme decirle. Más con la correa. Claro, y uno lo ve, claro, y el ciudadano tiene derecho a eso, son nuestros jefes al fin y al cabo, son nuestros jefes, así que pasa y va a seguir pasando, y estoy seguro que en el futuro me va a pasar muchas veces más. Yo le pregunto a la representante Lourdes Ramos, que estoy seguro que también has estado muchas veces en circunstancias que no son las más y hubo una bien fuerte, agradables, ¿verdad? Pero que son la realidad de la vida, a la que tienen que estar expuestos todos los que están en posiciones públicas, como nos ha sucedido a nosotros. ¿Cuántas mentiras podríamos contar? ¿Cuántos libros, enciclopedias podríamos hacer? ¿O cuántos floppy disks ahora usan las computadoras? Sobre la aventura, o los pendrive, tendríamos a repartir pendrive por ahí a todo lo que da. Y la clave es escuchar. Pero él lo dijo. La clave es él escuchar. Lo dijo ahí. Pero fíjate que la gente se desahogue. Y fíjate lo que dijo lo que quiere plantear. Jesús Manuel, que creo que es muy importante. No es solamente el escuchar para aprender y crecer, sino llevarle el mensaje a su jefe, en este caso el señor gobernador. Bien importante, porque el mensaje de esa señora con la correa, me voy a acordar de eso siempre, esa señora no va a tener acceso al gobernador, y si el gobernador pasara cerca y los de seguridad ven ahí con una correa, te garantizo que nunca le va a hablar al gobernador, es más, le quitan la correa. O sea que es bien importante, tú que has tenido acceso a eso, que le lleves esa comunicación. Lourdes, cuéntame una anécdota, antes de entrar en el detallito, una anécdota tuya. Bueno, con relación al mismo tema, yo creo que yo he sido la única persona que le ha hecho un informe negativo a un plan de reorganización del gobernador. Esa fue Lourdes Ramos. El plan era un proyecto de administración. Yo le di 7 vistas públicas y pretendía fusionar el sistema de retiro de maestros con el retiro central. Lo recuerdo. Yo del saque estaba en contra, pero no era por capricho. Traté de que me dieran los elementos para hacer válido el proyecto, y después de 7 vistas y la última de 7 horas con el ex administrador de retiro, mis preguntas no fueron aclaradas, no tenía los elementos para hacer ese daño tan irreparable, le hice el informe negativo, lo sometí y nunca nadie me cuestionó. ¿Por qué? Porque yo hice mi trabajo. Y aún cuando a veces tenemos que decirle a la gente, no lo que ellos quieren escuchar, hay que decir la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Y muchas veces la gente quiere oír algo. Pero si tú sabes decirle la verdad, aunque sea cruel, es mejor, porque si lo engañas, va a venir un segundo día y la persona te va a decir, te pregunté, me engañaste. Mientras tanto, yo prefiero, si es una verdad buena, pues se la digo, pero si es una verdad
que no es lo que está escuchando, trato de explicársela con más cariño y más amor para que esa persona entienda que le tengo que decir la verdad y no lo puedo engañar. Pero para mí fue bien fuerte tener que hacerle un informe negativo a un proyecto de mi gobernador, tener que pedirle la renuncia a un funcionario de mi administración. Yo se la pedí a Somoza, entendí, y el tiempo me ha dado la razón que él no hizo su trabajo. Yo radiqué las investigaciones con relación a UBS y a la emisión de bonos de los 3.500 millones, donde le llevé pruebas, minutas, declaraciones de los testigos bajo juramento, porque yo hice aquello como si fuera una corte y no soy abogada, y no hizo nada. Y yo estaba indignada. ¿Por qué? Porque los delitos de corrupción no prescriben. ¿Por qué? Porque se jugó con el sistema de retiro. Esa emisión de bonos produjo que hoy Retiro tiene que pagar 167 millones de un préstamo que nunca se debió haber hecho, porque Retiro no tenía la capacidad para emitir bonos. Y no fue culpa de Alejandro García Padilla, ¿verdad? No, en esta ocasión no, fue el anterior gobernador, Aníbal Acevedo Vilá. Entonces, todas esas situaciones, pues mira, era mi funcionario. Le pedí la renuncia porque no cumplió. Por eso tengo la fuerza moral hoy de que si uno del Partido Popular o de otro partido hace las cosas mal, también le exijo lo que yo entienda que sea prudente. Fíjate, yo creo que los legisladores en específico, que están tan visibles, ocupan las noticias todos los días. Cuando no hay noticias, vete al Capitolio, que allí siempre cae algo, en el pasillo vas a encontrar algo. Es la verdad. Es así. Es la verdad, es así. Vete allí, que algo te van a decir en el Capitolio. Los legisladores se crecen cuando mantienen un principio y una ética que nosotros lo podamos ver en el transcurso de 4 años. Por ejemplo, yo puedo pensar ahora mismo, obviamente no los menciono por ética precisamente, legisladores que yo sin pensarlo, más de lo que he visto en los 4 años, le doy el voto inmediatamente. Pero hay otros que no hay manera, y que ahora vengas a traerme una cartita y un chichijá, una cosa de estas. No, si es que tú has sido ante mí una persona irresponsable, tú no has cumplido con tus funciones, tú sabes, no puedes venir a buscar ese voto. Y yo creo que es bien importante, y en este caso me alegro de tenerlo a los dos, porque Lourdes, tú has estado envuelta en unas situaciones bien controversiales, porque cuando hablamos de retiro, cubre prácticamente directa o indirectamente casi antes a todo nadie nuestro hablaba país. de retiro, ¿no? Y yo era como una voz en el desierto, pero ahora es el tema principal. Pero ha sido una voz bien consistente, sí. Que por ese lado pues te felicito, porque nunca has detenido tu batalla. El caso de Juan Manuel es una situación bien difícil también por lo que le dije. O sea, yo no lo quiero poner en el spot, pero yo digo, y él me corrige si quiere, y si no, pues lo dejamos pasar, ha tenido que defender causas en las cuales él no cree, y él sabe que están mal, y él sabe que le han hecho daño al país, y él sabe que el pueblo no las acepta. Pero él es un funcionario, tiene una ética, unos principios, tiene que cumplir con su trabajo. O sea, y ahora cuando cambie a legislador, si es electo, pues se podrá dar cuenta de lo que yo estoy diciendo, no es en vano. Recuerda que ahora la responsabilidad recaerá sobre mí. Claro, ha habido en el transcurso del tiempo situaciones que quizás yo lo hubiese atendido de otra manera. Claro. No, quizás la manera mía no era la correcta al final del camino, pero yo lo hubiese atendido de otra manera. Pero ciertamente yo tengo que tener bien claro cuál es mi trabajo. Y como dije en la primera pregunta, es mi trabajo como portavoz del gobierno y no es el establecer política pública. Por lo tanto, donde yo defiendo o hago el planteamiento es antes de que se tome la decisión. Y como le dije al principio, he ganado muchas, he perdido muchas. Las que he ganado he salido y las he defendido, y las que he perdido he salido y he defendido la posición que gano, porque ese es mi trabajo, y uno tiene que estar claro cuál es la función. Una de las cosas que estuvo envuelta con tu candidatura, todo el mundo, ¿cómo Jesús Manuel puede estar corriendo para un puesto electivo y sigue trabajando en la fortaleza y no renuncia? Y salió el señor gobernador, lo apoyo totalmente, tiene mi respaldo y que continúe trabajando. Pero sin embargo, un jefe de agencia decide que quiere correr para un puesto electivo y tiene que renunciar. Bueno, el caso de Bernier. El caso de Bernier, que era el secretario de Estado de esta administración. Y tuvo que renunciar. ¿Por qué esa diferencia cuando lo que se está tratando de proteger es precisamente la ventaja que podría tener alguien en un momento dado por estar dentro de la estructura del gobierno actual, que te va a beneficiar por estar expuesto a los medios, tener acceso a las personas de poder que te pueden ayudar cuando tú vas a hacer la caminata a llevarle posibles soluciones a esa comunidad?
que ya tú sabes que no tienen agua. Pues tú llamas a Lázaro antes, y Lázaro y Lázaro, pues, llamo a Jesús Manuel, tengo que atenderlo, me llamo de la Fortaleza. Son ejemplos hipotéticos que estoy usando, señores y señoras, totalmente hipotéticos. Te ponen en esa situación, que es lo que se trata de evitar con los secretarios. ¿Y por qué la diferencia? Bueno, hubo una enmienda a la ley electoral en el 2011, me parece que fue, no recuerdo bien el año, y donde se estableció qué funcionarios podían permanecer en sus posiciones si decidían aspirar a un puesto político, ¿verdad? Y se establecen como funcionarios, secretarios de agencia, directores ejecutivos de corporaciones, entidades nominadoras, jefes de agencia. El puesto de secretario de Asuntos Públicos es un puesto creado en el 2002, creado por orden ejecutiva. No es un jefe de agencia, no es un director de una corporación pública, no es entidad nominadora. Por lo tanto, la ley, ¿verdad?, no incluye la posición de secretario de Asuntos Públicos como uno de esos funcionarios que tiene que renunciar. Obviamente, cuando yo empecé a considerarlo, pues eso fue lo primero que vi, ¿verdad? Que miré, tenía que estar seguro de qué decisión iba a tomar. Así que incluso consulté si se podía hacer o no se podía hacer. Y en mi caso, pues yo no soy un jefe de agencia, por lo tanto, no me aplica esa disposición de la ley. Lo que la ley persigue, Jorge, básicamente es evitar que un funcionario, un ente nominador, tome ventaja, quizás contratando personal, ¿verdad? De otra forma, yo no tengo esa facultad. La facultad que yo pueda tener, que tengo exposición en los medios, es la misma que tiene un incumbente hoy. O sea, las ventajas que usted mencionó la tiene cualquier incumbente hoy. Claro, pero como uno dice por ahí en la calle, corta para los dos lados, porque yo tuve que pararme muchas veces allí antes de la primaria, en las conferencias de prensa semanales que yo hacía 2 o 3 semanales, en los momentos difíciles a defender asuntos complicados, ¿verdad?, que había que atender y tenía 10 periodistas de frente. O sea que, esa es tu función. Sí. Claro, o sea que esa exposición, algunas personas la pueden ver como positiva, otras personas la pueden ver como negativa, porque sí me llegó mucha gente que me decía, muchachos, no hagas más conferencias, no hables más de ningún tema que sea difícil, porque eso no te hace bien, ¿verdad? Así que es relativo, pero en lo que establece en cuanto a lo que establece la ley, pues yo no soy un jefe de agencia, por lo tanto no estoy dentro de los funcionarios que esa ley establece claramente, porque los enumera, que tendrían que renunciar si deciden aspirar a un puesto político. ¿Puedes entender o entiendes la preocupación mía ante la pregunta que te hago, que puede haber ciudadanos que lleguen a esa conclusión? Claro. Hay personas que lo han planteado, incluso públicamente. Y continúan teniendo, que y lo van a tener hasta el final. Sí. Lo que a mí me gustaría saber si después hay un cambio de administración, si se dan casos similares, si tú vas a ser una de las personas que va a alzar la voz y decir, tiene derecho a hacerlo porque yo goce de ese derecho. No, por supuesto, y que lo que es justo, y uno tiene que ser consistente. Aquí queda grabado. Claro. Aquí queda Hay grabado. una cosa clave, y lo dijo él hace un rato. Cuando él tiene que sacar de su tiempo como funcionario de gobierno, para hacer cuestiones políticas, él pide licencia de vacaciones. Precisamente para no utilizar ese tiempo que es también pago por el pueblo de Puerto Rico para lograr algún tipo de beneficio. O sea que ese detalle es bien importante que se siga haciendo para que el pueblo, que no entiende de sofismos ni cuestiones legales, vea que hay una entereza al momento de uno tomar una decisión. Sí voy a correr, pero cuando tenga que ir a caravana o cuando tenga que ir a algún tipo de actividad política, yo no voy a utilizar mi tiempo como empleado público con cargo a mi tiempo como empleado público, sino que lo voy a cargar a mis vacaciones. Y eso alivia un poco la preocupación del pueblo, aparte naturalmente que coincido con el planteamiento de que él va a tener la misma ventaja que tiene un incumbente. Eso es así. Así que lo que igual no es ventaja. Todo va a depender de su carácter, de su ética, de su moral y su compromiso con el pueblo. Eso es correcto. Si te fijas, cuando yo pido el tiempo de vacaciones, lo digo. ¿Verdad? Es curioso porque un periodista se me acerca ayer y me dice, muchachos, esa persona de comunicaciones que te ayuda a ti, tú no hubieses dicho que te fuiste de vacaciones, mira el revuelo que se ha formado, te están quemando, tú hubieses quedado callado y si te extrañaban lo decía. Y digo, no, porque yo quiero que cuando me vean a mí hoy, por ahí, aunque no lo sepan, no haya ni la duda de que si yo estoy trabajando o estoy de vacaciones. Yo prefiero que lo sepan, aunque me hayan caído encima, pero saben que estoy de vacaciones. Y me he encontrado personas en la calle ya después de que me dicen, cogiste vacaciones, qué bueno, porque ya lo escucharon. O sea que pues es una ¿verdad? Como dicen por ahí, un catch-22. Lo es. Yo quiero, Lourdes, Sí. yo me tengo que sonreír porque es que la batalla tuya con las pensiones ha sido tan gigante que con la Autoridad de Energía Eléctrica, y son 2 puntos que quisiera tocar. Yo, años escuchándote con lo de las pensiones. Vamos a las pensiones.
¿Ha habido avance a tus planteamientos? Dentro de las distintas administraciones, porque lo has hecho Sí, en todas. las administraciones. Yo tengo que aceptarte que sí, yo he tenido unos avances. Han habido unas aprobaciones de unas leyes de mi autoridad que han sido significativas, como la más reciente, la última, el pasado cuatrenio, que fue la ley 116. Ahí yo le aumenté la aportación patronal y a los empleados, porque ya con un 8% por más de 30 años no se sostiene un sistema de retiro. Pero yo también incluí unas consideraciones que hoy, antes de llegar al programa, me dan más la razón. Tenemos problemas con las remesas. Sí. Habían alcaldes que cogían las remesas para asfalto o para hacer cualquier otra cosa que no era enviarla a retiro. Eso lo resolví. Porque si en un mes no llega la remesa a retiro, el administrador tiene que enviar una certificación y al CRIM le saca a los chavos de las remesas del CRIM y los manda a retiro. O sea, ese problema con las alcaldías yo lo resolví. El que me queda con las alcaldías es simplemente los planes de pago que existían. Pues que eso pues es cuenta gota, pero hay plan de pago. Con las agencias, ¿qué yo iba a hacer? Pues mire, yo puse en esa ley 116 que el jefe de agencia que no envíe la remesa va a tener una multa de $5,000 de su bolsillo, porque ahí es donde duele. ¿Qué me pasó? No hubo un secretario de Justicia valiente en el PNP, ni lo ha habido en el Partido Popular. Y hoy, yo le tengo que decir al pueblo que de eso haber ocurrido, los unionados de la AMA no hubiesen radicado el pleito que radicaron hoy, demandando al gobierno porque no envían sus remesas a retiro. Porque tan pronto el director de la AMA hubiese tenido que sacar $5,000 de su bolsillito, no de las arcas del gobierno, mira, detenía la mala práctica. Pero entonces yo emplazo, mediante este programa, al administrador de retiro y al secretario de Justicia que ejerzan sus buenos oficios, que le pongan la primera multa al primer jefe de agencia, que hoy los puso en vergüenza porque ya tienen un pleito adicional, esfuerzo, dinero del pueblo de Puerto Rico que se va a gastar en un pleito que no debió haber ocurrido. Tengo que ir a una pausa. Y eso pues, pero eso es lo que tú estás diciendo ahora, y yo estoy seguro que aquí podemos concurrir todos, que lo escuchamos en la calle todos los días. Si ese jefe de agencia tuviese que pagar la multa, él no haría lo que está haciendo. Jorge, lo que hemos estado hablando consistentemente en otros programas, el problema grande de Puerto Rico es que no hay consecuencias. Y Exacto. como no hay consecuencias, seguimos viviendo lo que estamos viviendo. Aunque tenemos las leyes en muchos No, casos. tenemos todas las leyes del mundo. Lo que no hay es el que se cumplan y las consecuencias. Yo lo y que consecuencias quiero es que drásticas. se dé la primera multa para que tú veas cómo todo Sí, se endereza. se empiezan a alinear. No todo, porque siempre está el loquito por ahí, pero se empiezan a alinear y es lo que necesitamos. Vamos a una pausa, amigos, regresamos con ustedes en breve.